Muy buenas noches, amigos que se conectan a través de la señal de Entre Líneas. Síganos a través de la plataforma de Radio Conexión Vida. Les saluda un martes más a esta misma hora, Diego Quispe. Vamos a hablar sobre la coyuntura política que atraviesa nuestro país. Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que es muy probable que esta semana, o a más tardar ya la próxima, va a haber proclamación de resultados electorales. Y esto por una sencilla razón, porque todas las impugnaciones que ha presentado Fuerza Popular para anular votos en las zonas rurales del país están fracasando, están siendo totalmente rechazadas, están siendo declaradas infundadas. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones declara infundada una impugnación, es porque la está declarando como rechazada, es porque la sentencia considera que no hay argumentos suficientes para que esta impugnación pueda tener efecto, para que pueda ser declarada viable. Y entonces, hasta el momento, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha discutido 20 impugnaciones. 20 fueron discutidas la semana pasada, el miércoles. Otras 10 han sido, perdón, 10 fueron discutidas la semana pasada, cuando todavía el magistrado Luis Arce formaba parte de todo el pleno de los magistrados, que son cuatro. Fueron declaradas infundadas 10 la semana pasada, 10 fueron declaradas infundadas este lunes y 7, perdón, han sido declaradas también infundadas este martes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los recursos de nulidad que fueron presentados por el Fujimorismo están siendo rechazados. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que hubo fraude, no hay evidencia de que se han alterado los votos. La señora Lourdes Flores, abogada de Keiko Fujimori y del partido Fujimorista, muestra presuntas evidencias de que en determinadas mesas de votación se habían alterado las firmas de los miembros de mesa. Ojo, pero dice de que la señora Lourdes Flores dice que ha hecho un peritaje para demostrar que esas firmas son falsas. Y cuando los magistrados le preguntan a la señora Lourdes Flores por qué esas firmas considera ella que son falsas, ella apela a que el peritaje lo ha demostrado así. Los magistrados le vuelven a preguntar, señora Lourdes Flores, pero cuando alguien hace un peritaje, uno eh, convoca a la persona involucrada para que haga su firma y en base a esa firma se hace el peritaje. Pero los señores del Fujimorismo son tan tontos que han hecho un peritaje tomando de referencia la firma que figura en RENIEC. Y esa firma de RENIEC la han comparado con la firma que figura en la mesa de sufragio. Y como no parece, como no es un copia y pega, como no es un calco de lo que figura en RENIEC, han dicho que no, esa firma es falsa. Ha habido una suplantación de identidad en esta mesa y que por lo tanto ha habido fraude. En esta mesa han suplantado a los miembros de mesa, valga la redundancia, para alterar los votos a favor de Pedro Castillo. Entonces uno se pregunta, ya, supongamos que tengas razón, supongamos que las mesas eh, no cuadran con perdón, supongamos que las firmas no cuadran con las firmas que hay en RENIEC. Ahora, ¿cómo me demuestras que esas firmas falsas han conllevado a que esos votos o a que el conteo sea favorable para Pedro Castillo? Ahí viene el asunto. No han podido demostrar ello. No han podido demostrar la alteración de los votos. Y para ello, ¿qué están pidiendo? Están pidiendo de que la OMPE, que la OMPE entregue la lista de electores y que en base a eso se pueda verificar cómo ha sido el conteo en esas mesas de sufragio. Algo totalmente ridículo a estas alturas porque ya las actas han sido contabilizadas. Y piden también la lista, el padrón de RENIEC, de las personas que votaron en esas mesas de sufragio. El Jurado Nacional de Elecciones lo que ha respondido, y ha respondido de acuerdo a ley,
es que estamos hablando de 948 impugnaciones, de las cuales 200 han pasado al Pleno. Entonces, ¿se imaginan ustedes si el jurado, o que el jurado pide información a la OMPE, pide información a la RENIEC y comienza a verificar firma por firma y comienza a citar a cada miembro de mesa? Eso toma tiempo. Toma tiempo y obviamente lo que conllevaría a que los resultados electorales no se proclamen el 28 de julio. Y esa es la estrategia que están apuntando y lo voy a explicar en unos minutos más, pero sin desviarme de ese asunto, ¿no? Entonces, dicen, eh, hay que pedir información a la OMP, hay que pedir información a la RENIEC para llegar a la verdad, ¿no? Ellos quieren llegar a la verdad. Y la verdad es que dicen que van a poder llegar a esa verdad verificando padrón por padrón y verificando la identidad en cada mesa de sufragio en las que ellos han impugnado. En pocas palabras, ellos dicen que hubo fraude, dicen que hubo alteración de votos, pero no tienen pruebas, no tienen cómo demostrarlo. Y la única manera que dicen que lo van a poder demostrar es pidiendo la información a la OMPE y la RNIEC. Y por eso exigen al Jurado Nacional de Elecciones que pida esa información a la OMPE y a la RENIEC. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a la verdad. Esa es la estrategia. En pocas palabras, el Fujimorismo ha presentado impugnaciones sin tener elementos probatorios de cómo se alteraron los votos. Ridículo, la verdad, muy ridículo, porque si uno está seguro de algo, si uno presenta impugnaciones sobre algo, es porque tiene pruebas, es porque tiene los elementos probatorios suficientes. Pero cuando dicen de que no, queremos saber la verdad y para comprobar de que hubo o no alteración de votos, hay que pedir los padrones. ¿Ustedes se imaginan el peligroso precedente que se podría sentar si el Jurado Nacional de Elecciones acepta ese pedido? Es decir, en cada elección, si hay un candidato que le ganó por pocos votos a otro candidato en segunda vuelta, el candidato perdedor se va a pasar todo mes de junio y todo mes de julio presentando impugnaciones y pidiendo al jurado que se revise otra vez el padrón de electores. Eso va a pasar si el jurado acepta el pedido de Fuerza Popular. Eso va a pasar en cualquier otra elección, elección municipal, elección regional, elección presidencial, etc. Se sienta un precedente peligroso y que obviamente dilataría la proclamación de resultados electorales. Entonces, el jurado ha dicho lo siguiente: yo no puedo pedir el padrón, no puedo pedir esos reportes a RENIEC. Y no solamente por el tema de la confidencialidad de los datos que implica, sino porque eso implicaría de que yo me ponga a verificar si hubo alteración de firmas y por ende verificar si hubo alteración del voto. Pero centrando nuevamente en el tema de la alteración de firmas, eso es un delito. Eso es un delito. O sea, suplantar una firma es un delito. Entonces el jurado dice, ya, ok, yo pido el padrón, me pongo a verificar si hubo suplantación de firmas. Es decir, el jurado tendría que verificar si hubo un delito. Entonces, esto lo sabe hasta un cachimbo de la carrera de Derecho. El Jurado Nacional de Elecciones verifica, comprueba, constata que se hayan cometido delitos. ¿Es la institución? No. La institución encargada es el Ministerio Público y luego el Poder Judicial. Por eso, en cada impugnación que ha venido rechazando el Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de las firmas, dice en su decisión el jurado, declaramos infundada, pero pasamos este caso a que sea analizado por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ya se encargará de demostrar o de ver quiénes han suplantado esas firmas, pero solamente eso, porque así se demuestre que hubo suplantación de firmas, eso no demuestra que hubo alteración de votos. Son dos cosas totalmente distintas.
Entonces, por eso el jurado ha ido rechazando todas las impugnaciones de Fuerza Popular y va a seguir haciéndolo porque son acusaciones que no tienen pie ni cabeza. Eh, y entonces, ¿a qué ha apelado la señora Fujimori? Como sabe que el jurado no le va a dar la razón, eh, ha ido con una cartita a Palacio de Gobierno a buscar al presidente Francisco Sagasti. Lo ha buscado, le ha pedido al presidente Sagasti que solicite ante la Organización de Estados Americanos una auditoría del proceso electoral. Y Keiko Fujimori dice, queremos hacerlo, y lo ha dicho también su abogada Lourdes Flores, queremos hacerlo porque para que haya una auditoría como la hubo en Bolivia, ¿no? Y ahí dice, como la hubo en Bolivia. Eh, y están comparando de manera errónea, el caso peruano con el caso boliviano. Y les voy a explicar por qué. A ver, en el año 2019 hubo elecciones presidenciales en Bolivia. Evo Morales buscaba la tercera reelección presidencial. Y para buscar esa tercera reelección presidencial, Evo Morales había apelado al Tribunal Constitucional de Bolivia para que le permita reelegirse. Y entonces su postulación de Evo Morales, en caso ganase, iba a implicar de que él se quede en el poder hasta el 2025. Es decir, iba a estar como 20 años en el poder, en total. Su postulación de Evo Morales evidentemente había generado muchos cuestionamientos de parte de la oposición porque consideraban de que esto era inconstitucional. Y es cierto, Evo Morales cuando modificó la constitución, la modificó para que el presidente solamente pueda reelegirse una vez. Pero Evo Morales que ya iba por la tercera reelección. Entonces, esa postulación ya era cuestionada en sí, cuestionada política y jurídicamente. Eh, y entonces, en octubre en noviembre, perdón, noviembre del 2019, Evo Morales estaba compitiendo para pasar a segunda vuelta con el expresidente Carlos Mesa. Lo que pasó es que cuando sale el flash electoral, aparece que Carlos Mesa está en primer lugar, aparece que Evo Morales está en segundo lugar y se concluye a simple vista de que va a haber una segunda vuelta. Después de ese conteo rápido, eh, la institución encargada de hacer este conteo hace un silencio electoral de 24 horas. Es decir, es como que acá, el día de la elección, la OMPE guarde silencio durante un día, ¿no? Generaría obviamente preocupación. Lo que hace aquí normalmente es actualizar el conteo cada una hora, cada media hora. Pero en Bolivia, su organismo electoral encargado del conteo no presentó ninguna actualización durante 24 horas. Y en ese periodo, en ese lapso, Evo Morales da una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa, Evo Morales dice de que va a ganar, de que los resultados electorales lo van a proclamar ganador. Dicho eso, después del silencio electoral, eh, los organismos electorales, valga la redundancia, dan un conteo al 90%, que dan por ganador a Evo Morales, con una diferencia sobre Carlos Mesa de 10 puntos, de 10%. Entonces comenzó ahí una convulsión social, porque los que todos decían era que sí, que iba a haber segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Entonces, inmediatamente, la misión de observadores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, presenta un informe en el que manifiesta su preocupación por, por una probable adulteración de votos y por el silencio electoral que hubo en Bolivia. Ese fue el informe de la OEA.
Entonces, sumando la convulsión social, sumando el cuestionamiento a la postulación de Evo Morales, sumando el tema del silencio electoral y sumando el cuestionamiento de la propia misión de observadores de la OEA, la situación era inmanejable. En cada proceso electoral de nuestro continente, la OEA manda una misión de observadores para verificar que el proceso electoral se lleve de manera transparente. Entonces, la misión de observadores en OEA, de la OEA en Bolivia, había concluido de que habían dudas de que el proceso no se realizó de manera transparente. Entonces, con la presión política que habían protestas, inclusive había paro de policías en Bolivia. Evo Morales acuerda con la OEA realizar una auditoría vinculante. ¿Qué significa una auditoría vinculante? Que los resultados que presente la OEA en esa auditoría van a ser determinantes para validar los resultados electorales o no. Entonces la OEA hace una auditoría, presenta un informe previo, y ese informe previo de la auditoría de la OEA concluye de que sí, evidentemente, no ha sido transparente el proceso electoral en Bolivia. Y esto conllevó a que Evo Morales, presionado también ya por las Fuerzas Armadas, renuncie desde la clandestinidad. También conllevó a que el Tribunal Electoral de Bolivia, a que los miembros de ese tribunal renunciaran. Entonces, Evo Morales tuvo que renunciar y quien asumió fue la señora Yáñez, la segunda vicepresidenta del Parlamento, porque el primer vicepresidente, que era del oficialismo, también había renunciado, el vicepresidente también había renunciado, entonces quedaba esta señora en representación de la derecha conservadora de Bolivia. ¿Por qué conservadora? Porque podemos acordarnos de que cuando juramenta la presidenta de transición de Bolivia, lo hace con una Biblia en mano, ¿no? Entonces, eh, Evo Morales tuvo que renunciar producto de eso. Y a todo esto, ¿por qué hubo auditoría? Por un elemento clave, un elemento totalmente clave, que fue que la misión de observadores de la OEA cuestionó el proceso. Si no, la OEA quizás no hubiera hecho una auditoría. ¿Y por qué digo que es erróneamente compararlo con Perú? Porque aquí en nuestro país, la misión de observadores de la OEA ha calificado de que el proceso electoral peruano fue totalmente limpio. Eso es un factor. El otro factor es que no estamos nosotros en un proceso electoral en el que el presidente esté postulando a una tercera reelección. En pocas palabras, no estamos en una dictadura de Fujimori en la que Fujimori intente nuevamente reelegirse. No estamos en una democracia. En pocas palabras, Pedro Castillo no es el papito de Keiko Fujimori. Entonces, la señora Fujimori hace esta comparación de manera errónea para asemejar lo que está pasando aquí en nuestro país con lo que pasó en Bolivia. Y son casos totalmente distintos por todas las cosas que he venido explicando y contando. Pero ellos apelan a esta narrativa. ¿Apelan a esta narrativa para qué? Para deslegitimar el proceso electoral y para deslegitimar a un jurado nacional de elecciones que no les está dando la razón. Yo creo de antemano que el presidente Sagasti no le va a dar la razón a Keiko Fujimori. No le va a dar la razón porque la misión de observadores de la OEA ya dijo que este proceso fue limpio. Ahora, el problema es que hay un grupete liderado por el ex candidato al Congreso de Alianza para el Progreso, Daniel Córdoba, y ex ministro de Producción, Daniel Córdoba, que han ido a Washington hoy. Han ido a Washington para tocarle la puerta a la OEA y pedirle de que haya una auditoría en nuestro país. Ridículos, totalmente ridículos.
y más aún por el señor Daniel Córdoba, que se ha paseado por todos los medios de comunicación, y un llamado de atención también a los medios televisivos por permitirle a ese señor que vaya a hablar a los medios a decir que hubo alteración de votos, pero cuando le preguntan sobre las pruebas, dice que no sabe cómo demostrarlo. Y dice que por eso está pidiendo una auditoría, para demostrar el fraude. Un ridículo totalmente de Daniel Córdoba. Es una persona que nunca le ha ganado nada políticamente, ha postulado varias veces al Congreso y en ninguna ocasión ha ingresado. Su único mérito político es haber sido ministro de Producción durante unas semanas en el gobierno de Vizcarra, pero al final tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar porque se filtró un audio en el que Daniel Córdoba ofrecía la cabeza del ex viceministro de Producción Héctor Soldi a cambio de que no haya un paro del gremio pesquero. Ese fue su único minuto de fama de Daniel Córdoba y los que les están dando en estos días los medios de comunicación televisivos. Pero de ahí no hay más. No hay argumento ni para demostrar fraude ni alteración de voto. Es más, una nota, un importante reportaje que sacó el día lunes mi compañero Wilber Huacasi de La República, demuestra cómo 36 miembros de mesa presentan sus declaraciones juradas desmintiendo el fujimorismo y señalando de que las firmas que ellos pusieron en las mesas de sufragio sí corresponden a las que el fujimorismo califica de irregulares. Muchos, ¿por qué no? ¿Por qué en Fuerza Popular no llaman a los miembros de mesa a declarar? ¿Por qué no los llaman? ¿Por qué no recogen la versión de los miembros de mesa? Porque saben que los van a desmentir y los están involucrando de manera injusta a los miembros de mesa en un proceso de supuesto fraude en el que no hay mayores evidencias. Conmigo será hasta el próximo martes. Esperemos que el próximo martes ya todo este tema de las impugnaciones esté totalmente terminado y de que podamos hablar ya de cómo vamos a fiscalizar al próximo gobierno, porque Castillo no tiene un cheque en blanco, hay que decirlo eso bien claro, no tiene un cheque en blanco, y deberíamos ya hablar sobre las políticas de Estado que va a aplicar y sobre cómo el periodismo y la sociedad civil lo va a fiscalizar como gobernante. Conmigo será hasta la próxima semana. Estuvimos aquí en Entre Líneas a través de Radio Conexión Vida en esta misma hora y en esta misma plataforma. Nos vemos. Chao.